Francisco Briones, director general del SRI. Francisco, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Empecemos con la reforma tributaria que ha equilibrado el pago del impuesto a la renta de las familias y ha reducido tributos a negocios populares, por favor. Bueno, gracias Juan Javier. Buenos días también a Carlos, a Pocho. Saludos. Siempre me gusta estar aquí en Radio Centro. Mira, en el último año y 4 meses que hemos estado al frente de la institución, hemos procurado hacer alguna serie de medidas, una serie de reformas para poder equilibrar y traer justicia tributaria al Ecuador. Hemos reducido, eliminado, reformado aproximadamente 15 impuestos en lo que va de nuestra administración junto al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena. Lo último y lo más reciente fue la ley de economía familiar, donde hicimos este ajuste, esta rebaja al impuesto a la renta a las personas naturales y también a los negocios populares. Recuerden que ya estamos a unos pocos días de que se evidencie en el rol de pago esta nueva deducción, esta nueva reducción, este nuevo descuento por concepto de impuesto a la renta, que seguramente tenemos toda la expectativa de que será mucho menos a la que fue en el mes de junio, en tanto y en cuanto se haya entregado ya el formulario de actualización de gastos personales, de la proyección de gastos personales. Entonces, si los trabajadores en relación de dependencia entregan su actualización de gastos deducibles para este año 2023 a su departamento de talento humano, de contabilidad, de sus trabajos, entonces se hace una reliquidación del impuesto a la renta para el año 2023 y por lo tanto un descuento nuevo, menor de lo que se ha venido descontando en la primera mitad del año, de manera que este alivio se siente de forma inmediata a partir de este mes de julio. Ya, buenos días, Francisco. O sea, ustedes ven que desde que la Corte Constitucional finalmente dio paso a este proyecto, ya se siente un alivio tributario en la ciudadanía. Yo espero que lo sientan ya este mes de julio, cuando en el rol de pagos se le descuente menos. El que le descontaban 100 le van a descontar 50. O sea, en el rol de junio todavía no aplicó. En el de junio todavía no. En el de mes de julio será el primer mes que se aplique. Ya veremos hasta el fin de mes. Ya la gente podrá sentir y evidenciar en el papelito, en el rol de pagos, en la transferencia de su cuenta, este nuevo beneficio, este descuento en el impuesto a la renta. Francisco, muy buenos días, un gusto tenerte aquí. Hay mucha gente que nos escribe y dice que por distintas circunstancias se atrasó en el pago de impuestos o en la devolución o en el aporte del IVA, etcétera. Yo sé que son cosas distintas, pero infórmales más o menos de manera general qué opciones tiene para hacer un acuerdo con el IES para poder ponerse al día con un convenio de pago, cuál es el trámite, dónde y cómo. Mira, la mayor parte de los trámites en el SRI están digitalizados, por tanto, una vez que se tiene una declaración de impuestos, para empezar, vámonos de menos a más. Si tú pagas el día de hoy una declaración de impuestos, por ejemplo, del IVA, nosotros el año pasado, en noviembre, esto es lo que nos habla mucho, hicimos una reforma para que tengas hasta 90 días para poder pagar y declarar tus impuestos mensuales. Porque tú sabes, y esto lo hicimos para los pequeños, micro y medianos negocios, porque tú sabes que las ventas y los pagos a plazo son el orden del día cuando tú tienes tus negocios. Dices, dejo mi factura, ya regresa en 90 días, 120 días. En el pasado te decía el SRI, bueno, pana, venga, pague su impuesto el día de hoy, no me importa si ya cobró o no cobró. Entonces le cogen la liquidez, a pesar que no has cobrado tu factura, tú tienes que pagarle el IVA ya al Estado. Nosotros dijimos, esto no es consistente con la realidad nacional, con la realidad local, por lo tanto tienes plazo para una venta a crédito, pagarla y declararla hasta 90 días. Que si le suman los 30 días que tienes porque tú declaras a mes vencido el impuesto al IVA, serán 120 días prácticamente para pagar el IVA, lo cual les recomiendo, infórmense a la gente y utilícenlo porque es un beneficio muy bueno. Luego, si tú declaras un impuesto, típicamente siempre tienes facilidades de pago. Puedes pagarlo ahí directamente en efectivo al contado, o puedes también solicitar ¿cuánto tienes que pagar para tener la facilidad de pago? ¿Te exigen un mínimo? Tú puedes llegar a financiar la totalidad del impuesto, pero siempre y cuando lo hagas dentro de los siguientes días cuando haces la declaración. Y dependiendo de los impuestos hay modalidades para poder, digamos, solventarlo. Además, también vale la pena recordar que si tienes obligaciones pendientes, también te puedes acercar al SRI y
buscar y llegar a un convenio de pago a fin de que puedas seguir desarrollando tus actividades económicas sin problemas. Al final del día lo que queremos, no queremos nosotros limitar o cerrar los negocios o tampoco esperamos de que con tu negocio cerrado que no generas nada, vayas a tener los recursos para pagar. Entonces, más bien lo que buscamos es un acuerdo para poder hacerlo. Y luego, por último, hay ya para procesos más grandes y complejos, tenemos la mediación tributaria, que básicamente consiste en llegar a acuerdos con la... ¿Se está aplicando? Se está aplicando y hemos recaudado aproximadamente 90, 100 millones. Es una buena opción. Y con lo cual ambas partes ¿En la mediación se puede haber condonación de algo o no? Dependiendo el momento o digamos, una palabra adecuada. El estatus. Dependiendo en qué fase de los diferentes procesos está la obligación. Si está todavía en discusión dentro de un acta borrador, si ya está determinada la deuda, si ya es una deuda, digamos, pendiente o una deuda vencida, dependiendo de cada una de esas instancias se pueden discutir más o menos temas, más o menos valores acorde a la ley. Mira, un oyente me dice, ¿por qué en la coactiva congelan todas las cuentas de los negocios por más del valor de las deudas? Pueden quebrar el negocio. Sí, hay ciertos temas que todavía están pendientes de resolver en la ley, creo, pero cuando se proceden a temas coactivos siempre se pueden sustituir las medidas en la medida que el contribuyente de la cara. El problema es que lo primero que tú ves como autoridad tributaria es la cuenta, evidentemente, y por eso se congela la cuenta. Pero si luego tú apareces, dices SRI, quiero proponerte otra solución de pago, tengo tal bien, tengo tal propiedad, se levanta y se sustituye la medida. Se puede sustituir la medida. El problema es cuando no das la cara y esperas que el SRI simplemente a cuenta de nada te suspenda las medidas. Pero el problema, Francisco, es que queda sujeto a la decisión del funcionario que dicta la coactiva. O sea, ese es el problema, que en caso de que esa persona no quiera sustituirte, no hay una obligación de hacerlo. No es que no quiera hacerlo. En la medida que el contribuyente se acerque y dé las soluciones de pago, se pueden sustituir las medidas, evidentemente acorde a la ley. Si viene y dice, no, pues lo que pasa es que yo tengo una tía que me va a dar una herencia, entonces en 2 meses y ahí yo te pago. No, pues eso no tiene sentido. Pero sí puede ser un convenio de pago. Tengo un convenio de pago, tengo una propiedad, entonces la cedo para que vaya a remate o la voy a vender. La ley permite eso de allí. La ley permite llegar a acuerdos de pago con diferentes medidas. El problema es que hay que acercarse, si es que se desconoce la ley, asesorarse por un lado o por otro, acercarse al SRI y nosotros con todo gusto también hacemos la asesoría. En el tiempo que les queda a ustedes como gobierno, hablamos de 3 meses y pico, casi 4 meses, ¿ya está descartado cualquier otro proyecto de ley económico urgente tributario? No está descartado. Hemos discutido con el presidente y con el ministro de Economía un proyecto de ley de lucha contra la evasión, de justicia tributaria, en el cual queremos adoptar la normativa local, la normativa nacional, con los estándares internacionales de control a la evasión. Otro día comentaba en un artículo de que en el mundo ya la discusión sobre la evasión ha evolucionado tanto que ya no es que te ofrezco irte de tu país para que no pagues los impuestos en tu país, no, lo que te ofrezco es, oye, te vas de tu país y llegando aquí te cobro los impuestos de tu país aquí, pues, porque todos los países del mundo tienen problemas fiscales y necesitan recursos. Entonces ya la discusión cada vez más entre los países es, entre todos cobramos. Si pagó en Estados Unidos, ya no pagan en Ecuador, pero si no pagan en Ecuador, tiene que pagar en los Estados Unidos. Y por lo tanto, los cruces de información son cada vez más consistentes. Y los países, y la tendencia es que los países busquen cobrar la renta en sus propios países y que ya no se pague en el extranjero. Hablemos del IVA de los GATS, Francisco. Antes los retenía el gobierno central, ahora se queda en las arcas de los gobiernos autónomos. Buen tema, porque eso incide directamente esto para los opinadores, digámoslo así, opinólogos, los analistas, cuando comparan las cifras de recaudación, dicen, no, es que este año la recaudación ha caído en el saldo neto. Entonces yo le digo, no, miren el saldo bruto y vean un crecimiento del 4-5% con relación al año pasado. Pero ¿por qué en el neto hay esta diferencia? Yo te digo por 2 razones puntuales y dos razones puntuales y claras. Una es la que tú acabas de mencionar, Juan Javier. En el pasado se generaban estas famosas deudas
del Estado con los GATS. Y tú veías aquí en la cabina de Radio Centro pasar todos los alcaldes de San Borondón, Daule, Guayaquil, diciendo, oiga, pagando la deuda. Y algún día sabrá si el Estado te iba a pagar. Como se dice popularmente, el lagarto que traga no vomita. Este gobierno ha hecho dos cosas. La primera, un plan de pago para todas esas deudas pasadas de gobiernos pasados. Pero la segunda, y más importante todavía, es que le dijo una reforma en la ley en el año 2022, en el cual tú dices, ok, GAT, no quiero tener más este problema. Tú retén tu IVA, no se lo pagues a tu proveedor, pero tampoco me lo pagues a mí. Quédatelo tú y solamente infórmame cuánto retuviste. Entonces, se acaba el problema de que... Y eso ya está vigente. Eso está vigente. Y se acaba el problema de que el Estado algún día tenía que devolverte el IVA. ¿Cuánto es eso en el primer semestre? 550 millones. Entonces es importante resaltar eso. 550 millones. Para que los organismos seccionales en algún momento le reconozcan al gobierno de Lazo también algunas cosas. O sea, porque son número uno para criticar todo, pero son número uno también para hacerse los desentendidos cuando de alguna manera hay alguna gestión o alguna decisión que los favorezca. Ahora, vamos hablando un poquito del impuesto de salida de capitales. Al día de hoy, ¿en cuánto está? 350, pero déjame terminar lo anterior, porque te decían dos cosas. Lo primero de los GAT, 550 millones, señores. 550 millones que ya no están en el flujo y en la liquidez del Estado, están en el flujo de los GAT. Por el amor de Dios. Entonces tengan claro eso ahí cuando dicen, oye, es que están menos que antes y lo que importa es lo que es el presupuesto y llegó menos presupuesto. Plata en la cuenta. Llega menos presupuesto, pero porque se queda en los GAT. Y lo segundo es que esta administración, nosotros hemos reducido a la mitad o menos todos los tiempos de respuesta para devoluciones de impuestos. Este año, con relación al primer semestre, con relación al primer semestre del año pasado, se han duplicado las devoluciones de impuestos. ¿Saben por qué? Porque se han duplicado las solicitudes. ¿Saben por qué? Porque la gente siente que ahora hacer una solicitud de devolución de impuestos vale la pena porque me la devuelven en un mes. En un mes está la plata depositada en mi cuenta. El IVA, el ICD, el impuesto a la renta, las personas naturales, en un mes está en la cuenta depositada. Entonces, ahí hay 150 millones, más 550 son 700 millones. Yo les invito a los analistas, los opinadores, sumen esos 700 millones que antes se los guardaba el Estado para financiar el presupuesto, súmense a la bruta, a la neta, a la recaudación neta, y veamos si creció o disminuyó. Vamos al tema del ISD. Está el decreto vigente. Yo sí quiero decir eso ahí. Hay un decreto ejecutivo vigente que estableció la reducción progresiva del ISD y que dispone, y eso ya está, digamos, decretado, de que en este segundo semestre la tasa del ISD es 3.50. Ya está en 3.50, pero que a partir del 31 de diciembre próximo tiene que ser 2%. Va a haber un nuevo gobierno seguramente el 31 de diciembre. Pero en noviembre cambia de nuevo porque era cada 3 meses. No, el cronograma de este mes fue primer semestre, básicamente de febrero a junio, 375. Segundo semestre, desde el 1 de julio hasta 31 de diciembre, 350, y el 31 de diciembre, 2%. Eso ya está en un decreto. Seguramente va a haber un nuevo gobierno a partir del 15 de diciembre. Eso estamos todos claros. ¿Qué debe pasar para que no suceda ese 2%? Tiene que decretarse que no se reduzca el ISD, por ejemplo, y para que suba, como lo han propuesto algunos candidatos, que regrese al 5% o más, tiene que cambiarse la ley. Entonces ahí hay dos cosas que tienen que establecerse. ¿La ley o el decreto? La ley, el decreto y la potestad del presidente es exclusivamente para reducir el impuesto, no para subirlo. Ya, pero si el presidente quiere irse bajando más del 2%, ¿puede hacer algo? Pudiera hacerlo, pero creo yo que el presidente Guillermo Lasso es una persona responsable y él va a sopesar no solamente la eliminación o reducción, sino que también va a sopesar de que continúe la estabilidad fiscal en los próximos años y que sea un nuevo gobierno el que decida si quiere continuar bajando o lo quiere subir, como han propuesto muchos candidatos. Estamos conversando con Francisco Briones, director general del SRI. Un oyente dice, ¿se puede hacer denuncias ciudadanas anónimas desde la web para que el SRI actúe de oficio? En la página web existe un portal para hacer denuncias ciudadanas de cualquier tipo. Ahora, el SRI recaudó $9.609 millones en el primer semestre del 2023. Esto nos hace pensar que sí van a llegar a la meta de 18.000 millones. Nosotros tenemos previsto llegar a la meta de 18.000 millones. Vamos definitivamente a partir de este mes de julio,
adelanto que se verá una disminución en la recaudación versus la meta, sobre todo porque estamos reduciendo aproximadamente 100 millones de impuestos para las familias durante este segundo semestre. Entonces ahí habrá digamos, un pequeño ajuste que quizás que hacer, pero de todas formas... Pero igual tienen nuevos ingresos por otro lado de la ley. Sí, espectáculos por ahí. Exacto, y eso ya está en vigencia. Sin embargo, faltan todavía que hacer algunos ajustes finales para poder compensar eso. ¿Cómo queda esto de las entradas para el cine, para el fútbol? ¿Se le pone un IVA ahora? Con IVA, en la ley pasada se dictaminó, se creó el IVA para los espectáculos públicos, que en los próximos días saldría una normativa para poder aclarar cuáles son. Pero básicamente, adelantando un poco lo que se ha decidido, tiene que ver, el Ministerio de Cultura tiene los permisos de registro únicos culturales y también tanto a los artistas como a los espacios. Los artistas y los espacios que tengan este registro único cultural y cuyos aforos en el lugar de desarrollo del evento sea de hasta 2.000 personas, se mantendrán con el IVA cero como evento artístico y cultural, que es lo que dice la ley. Y luego, cualquier otro evento que no tenga ni el RUAC, ni el registro del espacio cultural y que sea superior a 2.000 personas el aforo, entonces definitivamente será para efectos tributarios catalogado como espectáculo público y por lo tanto tendrá que pagar el 12%. Otra pregunta del público: la diferencia entre el primer descuento de rol, ¿es verdad que para recuperar la diferencia es necesario realizar el crédito tributario en el SRI o es automático por esta ocasión en cuanto al impuesto a la renta? Juan Quimis. Ya, si lo que ha pagado, que va a suceder por si acaso, lo que ha pagado en el primer semestre de impuesto a la renta por los descuentos en el rol supera el total a pagar proyectado del año 2023 de la persona, se va a generar seguramente un crédito tributario, más que un crédito tributario, un pago en exceso, pago indebido. Por lo tanto, tendrá que el próximo año hacer una solicitud de devolución de impuestos, de pago en exceso, pago indebido, que, como le hemos dicho, el trámite dura aproximadamente un mes, es totalmente digital, es automático y dura aproximadamente un mes ya depositado en la cuenta. Dalton Muñoz: el sistema que usan es una molestia. Pagué y el sistema emitió orden de coactiva un mes después de que pagué. Es un dolor de cabeza ese sistema automático. Supuestamente no se comunican entre los diferentes departamentos, dice Dalton Muñoz. El sistema del SRI necesita mejoras, necesita grandes cambios. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Ese problema en particular que mencionas tuvo que haber sido por otros errores que no son del sistema. Y que le invito a Dalton a que si necesita ayuda, que se comunique con nosotros para poderle guiar en el proceso. ¿Cómo se puede comunicar? A través de telefónica, escribirme por las redes sociales o escribir al director zonal y yo me ocupo personalmente de atenderlo. Pero sí quiero decir esto. A mí me gusta ser muy transparente. Es cierto que no ha habido inversión en los sistemas del SRI, que son inestables, que la página se suele caer a veces cuando hay alto tráfico, pero se cae por dos motivos. Uno, por el lado de la falta de mantenimiento histórico y de inversión en los sistemas, y otro porque manejamos estándares de seguridad muy elevados. Y cuando los flujos y cuando las atenciones suben muy rápidamente a través de internet, los sistemas se alertan y comienzan a bloquear las entradas. Eso es lo que sucede al final del día. Las dos cosas tienen solución, por si acaso. Y estamos trabajando en esa solución. Tenemos un programa que ya lo iniciamos, financiados 65 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la ayuda de cooperación coreana, para en los próximos 3 años cambiar y automatizar y actualizar todos los sistemas del SRI, que será algo que nosotros ya hemos empezado y que esperamos que el siguiente gobierno, la siguiente dirección general, continúe para que ya se solucionen de por vida ya estos problemas que tiene el SRI en cuanto a sus sistemas, las intermitencias y todo eso. Ahora, se han reducido 15 impuestos y sin embargo la recaudación ha aumentado. ¿Cómo así? Pues somos efectivos cobrando los impuestos, pues no. Estamos haciendo que alguna gente que no pagaba antes ahora pague. Hablábamos hace un momento con Carlos de los cirujanos plásticos. También aquí hemos hablado alguna vez de los deportistas, de los influencers, de los anfitriones. Hemos hablado de diversos grupos en los que hemos estado nosotros cobrando. Hemos nosotros también cobrado, hemos fortalecido las acciones en los grandes contribuyentes, los grandes patrimonios, sobre los políticos, los PCRs presidenciales, que los
los estamos llevando a cabo. Un sinnúmero de gestiones siendo más eficientes, utilizando información, cruzando información, detectando diferencias automáticamente, notificándoles. Muchos de los oyentes de Radio Centro fueron notificados hace 2 meses con diferencias en el pago del ISD. Eso fue el año 2020 y 2021, si no me equivoco. Faltan todavía 2022 y 2023. Entonces, estamos haciendo nosotros los cruces de información y con ese cruce de información detectamos diferencias y luego le decimos al contribuyente, oiga, ¿cuál es el impuesto completo? Un resumen de los impuestos que derogó el gobierno A de ver, Guillermo Lasso. como son 15, déjame abrir las fotitos porque si no... Pero por lo menos los más importantes. Chuta, a ver, te voy a decir los más importantes, a ver. Es que sí vale la pena que los diga toditos porque Bueno, a veces a la gente se les olvida. Mientras tú estás buscando, yo recomiendo a la gente que cuando esté tensa, cuando esté obviamente con cansancio, vaya al mejor spa de San Borondón, en Aqua Spa, en la zona Libre de del impuestos centro. también. No, Eso no, iba a preguntar. Esa publicidad está rara. Bueno, en todo caso, en el centro comercial, Y no se le pasa nada. en el centro comercial Buenavista Plaza, ahí está Aqua Spa en el edificio 1, local 2, con toda la atención que usted necesite y con Con toda la factura. tecnología de punta, con factura también, Ya escucharon. y por supuesto, con la mejor atención posible. Aqua Spa, el mejor spa de San A Borondón. los señores fedatarios del SRI acaban de escuchar ahí la dirección, todos los detalles. Es broma nomás. Es broma. Estamos seguros que cumple sus impuestos. A ver, mira, yo quiero leerlos porque a la gente se le olvidan las cosas cuando no se las cuenta o porque no las quiere ver, ¿no? Voy a decir los 15. Eliminación del ICE a servicios de telefonía móvil de las personas. El plan celular que ustedes tienen tenía un ICE del 15% y nosotros se lo eliminamos. Luego, la tarifa 0% de IVA a mascarillas, oxímetros, alcohol, gel antibacterial. Tarifa 0% de IVA a toallas sanitarias, tampones, capas menstruales y pañales desechables populares. Luego también hicimos la reducción progresiva del ISD en el año 2022 del 5 al 4 y en el año 2023 del 4 al 2, lo que está en marcha. Luego también la eliminación del ICE, servicio de telefonía fija prestada a sociedades, las empresas que también pagan impuestos de consumo especial por el teléfono, hermano. ¿Eso qué de especial tiene si es lo más viejo que la televisión? Luego, eliminación del ICE a los calefones, sistema de calentamiento y aguas a gas por el tema de promover el uso de estas energías limpias. Luego también eliminación de la retención a los espectáculos públicos. El presidente Guillermo Lasso, diferente a lo que la gente quiere decir, cumplió su promesa de campaña de hace 10 años, como dicen, de eliminar la retención de impuestos a la renta en los espectáculos públicos. Ahora se le pone el 12%, pero eso es totalmente justo. Luego, la eliminación o tarifa 0% de IVA, algo que es importantísimo, al arrendamiento de tierras destinadas al uso agropecuario, vital para la agricultura, para la ganadería y para todas las actividades del campo. Eliminación del ICE a los videojuegos y otras cosas más. Eliminación del ICE a los vehículos híbridos eléctricos. Aquí le hacen harta publicidad a los vehículos híbridos y eléctricos. Al Marvel R de MG Motos. Les ¡Qué eliminamos nave! el ICE. Se puede comprar el carro porque es más barato. Un carro eléctrico híbrido no paga impuestos al día de hoy. Por eso que ha crecido tanto, 300% de las ventas. Tarifa 0% del día prestada a los servicios de alojamiento de turistas extranjeros en los hoteles para promover el turismo. ¿Cuánto va? Lleva la cuenta de cuánto va. Ya vamos como 10. Luego, en la última reforma tributaria le pusimos IVA al 0% a todas las operaciones que realizan todos los RIMPES. Servicios y bienes vendidos por los RIMPES, 0% de IVA. Hemos reducido el impuesto a la renta de las familias, que ya comentamos sobre eso. Bajamos el impuesto a los negocios populares. Bajamos el ICE a las armas de fuego y a las municiones del 300 al 30% para que se puedan promover las empresas de seguridad, para que nos defiendan de la inseguridad. Y el IVA, el ISD, del 2 al 4% que ya mencioné hace un momento. Y los aranceles de carros. Los aranceles no es competencia del SRI, es un arancel del Ministerio de Producción. Los aranceles de los carros están bajando progresivamente con base en los acuerdos comerciales. Los que vienen de la Unión Europea ya se han desgravado bastante. Hay un acuerdo con China que está también por ser ratificado. Hay también una desgravación arancelaria. El auto show de aquí está lleno de carros chinos. Y también está en fase final el acuerdo con Corea. Ya con Europa, China y Corea ya tienes ahí una desgravación de todos los carros. Lo que queda pendiente ahí sí que está en el lado del SRI y que
Es mi deseo bajarlo, eliminarlo, bajarlo, pero no hay la plata. Es el ICE de los vehículos, que también creo yo que tiene que ser ajustado. Sin embargo, como yo siempre he dicho y como hemos hablado con el presidente, con el ministro de Finanzas, las medidas se van tomando en la medida, en la forma de que se va encontrando los recursos, como lo hemos venido haciendo. Hemos eliminado, bajado 15 impuestos, hemos aumentado la recaudación porque lo hemos hecho con orden, precautelando los ingresos del Estado, precautelando la estabilidad fiscal, y en la medida que encontremos dinerito para poder ajustar el ICE de los vehículos, creo yo que se podrá hacer. No sé si nos dará el tiempo, pero es algo que creo que se debe hacer. Bueno, al terminar la entrevista con Francisco Briones, director general del SRI, destacar un punto importante: cuando la recaudación tributaria crece es porque las ventas crecen.